Génesis 16. Y hemos estado comenzamos hablando sobre la fe, nos fuimos con Abraham, cómo Abraham se circuncidó, el por qué se circuncidó, y hemos visto todas las cosas, 13 cosas o 13 actitudes pecaminosas que hay en el corazón del hombre o del viejo hombre que deben ser circuncidados. Amén. ¿Lo tienen? Amén, amén. Vamos a leer. Esto es un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Dice, 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Y les dije, Dios llevó a Abraham al límite, por así decirlo, o a la experiencia de derribar su muro de blasfemia. Y les dije el domingo pasado, blasfemar en contra de Dios no solamente decir cosas feas de Dios. Por ejemplo, decir que Dios es mentiroso, que Dios no es bueno, que Dios esto y esto y esto y todo lo demás. No solamente eso es blasfemar en contra de Dios. Blasfemar en contra de Dios es no obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es santa. Él no miente, Él usa todas las cosas que están en su palabra para enseñarnos y para hacernos crecer. Amén. Entonces, cuando Abraham tomó a Agar, la sierva de Sarai, él prácticamente lo que estaba haciendo era negando la promesa que Dios le había hecho, porque Dios ya le había prometido un hijo. Y si se dan cuenta, Abraham ya había llegado a la tierra prometida, él ya había llegado a Canaán. Dice la palabra que él tenía 10 años de estar habitando en Canaán. Muchas veces nosotros estamos en la tierra prometida, pero nos regresamos a otro lado porque no vemos la promesa. Y Abraham no había visto la promesa en 10 años, pero eso no significaba que Dios no iba a cumplir la promesa. No sé cuántos de ustedes tienen promesas de Dios que todavía no han sido cumplidas en su vida, que siguen esperando. ¿Algunos siguen esperando? ¿Verdad? Que hay promesas que todavía seguimos esperando. Una de ellas es la venida de Cristo. Él prometió que va a venir por su iglesia, por su esposa. ¿Cuándo? No sabemos, pero tenemos la promesa. Estamos viviendo dentro de una promesa, pero muchos de nosotros nos queremos regresar de donde el Señor nos sacó. Allá aquella cárcel, allá aquel lodo cenagoso, ahí estamos viendo porque no vemos la promesa. Pero el no ver la promesa no significa que la promesa no está ahí. La promesa sigue ahí porque salió de la boca de Dios. Amén. Entonces, Dios tuvo que tratar o que derribar este muro de blasfemia en Abraham porque él había dudado de su promesa. Amén. Ahora vámonos al capítulo 17. Versículo 17. 17, ahí cerquita. Vamos a leer hasta el versículo 20. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí prácticamente lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, bueno, tú decidiste hacer otra cosa que yo no te dije. Tú decidiste a tomar la sierva de tu mujer y tener un hijo, pero ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo que yo te prometí es el que tu esposa te va a dar, el que Sara te va a dar. Ahora miren una cosa, Dios derribó el muro de blasfemia de Abraham.
Trató con su orgullo diciéndoles que las cosas no son como tú quieres, son como mi voluntad las ha dictado. Son como mi plan las tiene especificadas, como el propósito que yo tengo para tu vida. El Señor tuvo que tratar con Abraham porque Abraham se salió del guacal en buen salvadoreño. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Pasa algo y ya eso nos mueve y ya no queremos. El Señor no nos dio algo que nosotros estábamos pidiendo y ya nos movemos para otro lado y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Pero llega un momento en que el Señor nos agarra, nos pone enfrente y nos dice, no hijito, no hijita, es que no es como tú quieres, es como yo quiero, porque yo pienso mejor que tú, yo sé mejor que tú lo vas a hacer mal, pero yo lo voy a hacer bien. ¿Se dan cuenta? Ahora, si Dios trató con Abraham, el padre de la fe, de esta manera, ¿ustedes piensan que Dios no va a tratar con nosotros? No porque no nos ame. Dice la palabra que Él nos ha amado con amor eterno. Si Él trata con nosotros es porque Él quiere que lleguemos a ser su esposa. Es porque Él quiere que dentro de nosotros esté la nueva Jerusalén. Pero depende de cuánto nosotros nos rindamos al Señor, así la nueva ciudad se va a ir formando en cada uno de nosotros. Ahora, Dios no solamente trató con la blasfemia y el orgullo de Abraham, trató con su viejo insensato, y eso era lo que estábamos estudiando, la insensatez o este viejo necio que se sienta en el trono de la ciudad del orgullo. ¿Y cómo sabemos que Dios estaba tratando con ese viejo necio insensato dentro del corazón de Abraham? Porque miren, cuando ese hombre necio, insensato, insensatez también significa tonto, está sentado en el trono de nuestro corazón, nosotros vamos a querer preguntarle a Dios el por qué pasa cada una de las cosas que pasa. Y no es que no tengamos, no es el derecho, sino que la oportunidad, vaya, de preguntarle a Dios por qué pasan las cosas. Pero ese por qué no tiene que ser, pero es que ¿por qué me lo mandas? Sino, Señor, tú mandaste esto con una razón, porque quieres trabajar con mi viejo corazón. Ahora, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres sacar de mí a raíz de esta situación? ¿Qué sacó Dios del corazón de Abraham? Dios sacó la duda, sacó la incredulidad. Dios sacó el hecho de que Abraham, Dios hablándole y él no le creyera. Dios diciéndole, necesito que hagas esto, pero Abraham hacía otra cosa. Saca la insensatez de nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos que Dios sacó la insensatez del corazón de Abraham? Vámonos al capítulo 22, Génesis 22. Y démonos cuenta cómo todas estas cosas que atravesó Abraham lo llevaron a que Dios realmente fuera Dios en su vida. Génesis 22. Vamos a leer bastantito, así que les voy a pedir que me ayuden. Por momentitos me voy a quedar yo callada, pero ustedes sigan leyendo. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 14, del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Démonos cuenta de algo. En el capítulo 16 y en el capítulo 17 de Génesis, ¿verdad que vemos a Abraham resistiéndose, preguntando, diciéndole: Señor, ¿cómo yo de 100 años voy a tener un hijo? ¿Y cómo mi esposa de 90 va a quedar embarazada, Señor? ¿Cómo va a ser eso, Señor? Pero algo pasó del capítulo 17 al capítulo 22, que esta vez cuando Dios le habla a Abraham, Él le dice: heme aquí. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Para lo que tú me quieras pedir, aquí estoy, Señor. Señor, aquí estoy porque sé que tú has transformado mi vida. Porque sé que no se ha hecho en mi vida como yo he querido, sino como tú quieres. Porque ese es tu plan perfecto para mí. Cuando veamos el versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué significa que Abraham había llegado al punto de temer a Dios? Temer a Dios no es temblar y que, ay, que el Señor, ¿qué me va a hacer? Temer a Dios es ser reverentes al Señor, es darle la honra que Él se merece, es magnificar el nombre del Señor. Eso es temer al Señor. Y dice la Biblia que todo empieza por ahí, por el temor al Señor. Si nosotros tememos al Señor, quiere decir que la sabiduría está sentada en el trono de nuestro corazón. Y la sabiduría es Cristo en nosotros. Entonces Abraham llegó un momento en que Dios quitó al viejo insensato del corazón de Abraham y vino y se sentó la soberanía del Señor en el corazón de Abraham, de tal manera que cuando le dijo: sube al monte y llévate a tu hijo porque yo te lo estoy pidiendo. Ahora démonos cuenta de algo. Isaac era el hijo de la promesa. Abraham confiaba tanto en el Señor que él sabía que si aún Dios permitía que él matara a su hijo, o lo resucitaba o le daba otro hijo. No había tal inseguridad ya en Abraham. ¿Qué produce la inseguridad en nosotros y la desconfianza en la palabra de Dios en nosotros? Es ese viejo hombre insensato que se sienta en el trono de nuestro corazón, el que nos hace dudar de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero cuando Cristo se sienta en el trono de nuestro corazón, que le pertenece a Él, entonces nosotros ya no tenemos dudas, ni empezamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿y cómo? Y Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿y cuándo? Y Señor, ¿a dónde? Simplemente el Señor nos dice: Melissa, Daniel, Natalie, Ricardo, y nosotros vamos a decir: heme aquí, Señor. ¿Qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué quieres arrancar hoy de mí, Señor? Señor, yo estoy dispuesto a darte todo. Eso es lo que debe salir
de nuestro corazón cuando Cristo está sentado en el trono. Ahora veamos. En ese capítulo 22 comienza diciendo que Dios probó a Abraham. Y miren, que Dios nos ponga a prueba no significa que Él nos ponga la tentación enfrente para que nosotros pequemos, porque sería ilógico si Él nos quiere apartar del pecado. Dios prueba nuestro corazón de aquellas cosas que muchas veces Él nos ha dado, pero que el enemigo ha tergiversado dentro de nuestro corazón y nosotros las estamos idolatrando. Miren cómo Dios llevó a Abraham. Le dio a su único hijo. Leí, si no mal recuerdo, en un libro de la doctora Hicks, o era en un libro de historia judía, que Isaac tenía aproximadamente 30 años, entre 30 y 33 años, cuando iba a ser sacrificado. No era un niño. O sea, Isaac no lo iba chineando a Abraham a ver qué pasaba. Isaac iba caminando a la par de su papá. ¿Por qué creen ustedes que iba caminando a la par de su papá? Porque tenía total confianza de que su papá estaba creyendo la palabra de Dios y se iba a hacer lo que Dios quería, tanto en la vida de Abraham como en la vida de Isaac. Había pasado tanto tiempo. ¿Cuánto puede llegar a amar uno a una persona que ha pasado 30, 33 años de vida con uno? No me dejan mentir. Danielita tiene casi 4. La aman con todo su corazón, ¿verdad? O sea, imagínense cuando tenga 30 años, ¿cómo va a ser ese amor? ¿Cuántos años tienen ser de novios ustedes? 3, 2, 3. ¿Verdad que hoy no se aman como se amaban al principio? Se aman más. Uno, y los vuelve a ver el pastor. Uno entre más pasa con una persona, más va amando a esta persona. Lo que pasó con Abraham fue que Dios desde el principio le dijo a Abraham: quiero que te vayas de Ur de los Caldeos. Quiero que te separes de la tierra de Ur de los Caldeos, porque era una tierra de idolatría. Dios estaba separando a Abraham de todo lo que Abraham conocía. Ahora Dios le da un hijo. ¿Se pueden imaginar cuánto amaba Abraham a su hijo si era una promesa de Dios para su vida? Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham, diciendo: quiero ver a qué ama más Abraham, si a la promesa o al Dios de las promesas. Yo quiero saber qué hay realmente en el corazón de Abraham. Si yo le digo a Abraham: agarra a tu hijo, agarra leña, vas a ir a este monte, vas a hacer un altar y lo vas a sacrificar, porque me amas más a mí, aunque yo te haya dado a tu hijo. Y si se dan cuenta, en este capítulo Abraham nunca le preguntó nada a Dios. Ni siquiera cuando Isaac le dijo: pero ¿y a dónde está la ofrenda? ¿A dónde está el carnero? ¿A dónde está? ¿Qué le respondió Abraham? Abraham no se puso: Señor, ¿y ahora qué? Lo mato. Señor, ¿y ahora? Tú me lo diste y ahora me lo vas a quitar, como cantábamos, ¿verdad? Darás o quitarás. Y ahora no lo vemos a Abraham preguntándole nada a Dios. ¿Por qué? Porque ya en su corazón estaba sentada la soberanía, el gobierno de Dios. Cuando nosotros dudamos todavía de la soberanía de Dios, es porque todavía a lo mejor ese viejo necio insensato tiene una pierna y un brazo en el trono todavía. No quiere salir y está forcejeando. Pero Abraham le dijo al Señor: Señor, heme aquí. Agarró la leña, agarró a su hijo, agarró a sus siervos y agarró camino. Y no anduvo preguntando nada. Y cuando Isaac le preguntó, le dijo: Dios va a proveer. Si te ha provisto a ti para hacer el sacrificio,
bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor va a dar otra cosa, bendito sea el nombre del Señor. Pero Abraham ya no le preguntó a Dios, porque él ya estaba reinando en el corazón de Abraham. Ya había temor en el corazón de Abraham por Dios. Cuando él cometió el error de meterse con Agar, cuando él cometió el error de estarle preguntando tanto al Señor que cómo, que cuándo, que si de 100, que si de 90, que si de 200, todavía estaba el viejo necio insensato sentado en el trono del corazón de Abraham. Pero si se dan cuenta, del capítulo 16 y 17 al 22, Dios le había cambiado su naturaleza a Abraham, porque él se llamaba Abraham y ahora se llamaba Abraham. Necesitamos que la naturaleza de Dios nos cambie, nos transforme, nos conforme a su imagen. Necesitamos que Dios cambie nuestro nombre. Amén. Pero ¿cómo Dios va a cambiar nuestro nombre si nosotros queremos seguir haciendo lo mismo? Si nosotros nos aferramos a nuestra necedad y pretendemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces, por ser sabios en nuestra propia opinión, nos va mal? ¿Cuántas veces no le consultamos al Señor y nos vamos a dar contra la pared unos golpes, mis amados hermanos? Y ahí venimos todos morados. Sí, Señor, es que no te pregunté. ¿Qué nos costaba preguntarle al Señor, Señor, qué es lo que tú deseas de mí? No sé por lo que están pasando. Estos son tiempos difíciles. No me van a decir, yo vivo todo placer y todo gozo, porque estaríamos mintiendo en un sentido. Con Cristo todo es gozo y todo es deleite, mis amados hermanos. Pero sí o no que hoy usted va al súper con $100 y compre la mitad de lo que compraba antes. Y está ahí comiéndose las uñas, como decimos aquí, para ver cómo alcanza, ¿eh? Pero necesitamos que esas cosas sean transformadas por el Señor, porque la palabra del Señor dice que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿por qué cuando vamos al súper no lo creemos? ¿Por qué cuando abrimos la refri solo están los frijolitos que hicimos ayer y tal vez un pedacito de queso y una tortilla que podemos poner a tostar? No pensamos que es la bendición de Dios para nosotros. Abraham pensaba que el hijo de la promesa era Ismael. Nosotros pensamos que lo poco que hay en la refri no es una bendición de Dios. Pero dice el Señor que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Y no solamente en lo mucho material, en lo mucho espiritual. Porque cuando usted se come esos frijoles, a lo mejor sin queso, sin crema, sin nada más que solo con la tortilla, lo va a sentir como que es un filet mignon. Por la gratitud que hay en nuestro corazón. ¿Cuánta gratitud tenía Abraham por los 30 o 33 años que Isaac había estado con él? Que iba con todo el deleite. O sea, no crean que Abraham iba, ay no, Señor, tanto tiempo que esperé y ahora me decís que lo mate. Abraham no iba de esa forma. Abraham iba, Señor, tú me lo diste, aquí te lo entrego, Señor. Señor, tú eres mi deleite, lo que tú quieras hacer con mi vida, eso es bueno y es perfecto y es agradable para mí, Señor. Señor, sí quizás me va a doler, pero aquí te entrego este dolor junto con todo el holocausto que voy a hacer, la ofrenda y todo lo demás. Señor, tú vas a hacer algo. Pero nosotros estamos metidos en la prueba y dejamos que el viejo insensato decida por nosotros en vez de decirle, Señor, quita eso de mi corazón, siéntate tú y ayúdame a elegir por ti. Necesitamos aprender a elegir por el Señor. La palabra probar significa
adelante, tirar a lo lejos, levantarse, llevar algo o una posición moral más alta. Oigan esto, cada vez que el Señor nos permite pasar por una prueba, Él nos quiere llevar a una posición moral más alta. Somos nosotros los que nos queremos quedar en el mismo lugar. Pero cuando el Señor dispone para nosotros un desierto, un valle, lo que Él quiera poner, es porque Él nos está diciendo: necesito que crezcas más moralmente. ¿Y saben qué pasa cuando crecemos moralmente? Que hay una balanza que tiene que ser equilibrada. Si yo crezco moralmente, crezco espiritualmente. Si yo hago las cosas bien en lo natural, crezco en lo espiritual. Pero si yo no crezco moralmente porque me vivo quejando de lo que Dios trae a mi vida, entonces soy un enano espiritual. Entonces cuando la prueba viene, me voy quejando. Cuando la prueba viene, ahí estoy. Miren, ya no voy a llegar hasta ahí, pero si el Señor me permite, les voy a enseñar qué tipo de lágrimas derramamos cuando estamos en la prueba. Porque nos quejamos y requejamos y murmuramos en contra del gobierno del Señor, cuando lo que Él quiere es darnos una posición más elevada moralmente. Pero nosotros, ¿qué? No, Señor, no me quites esto, Señor. Señor, ese engaño es mío, yo lo quiero. Mis amados hermanos, cuando el Señor nos señala así con el dedo, eso quiero, démoselo, heme aquí, Señor, arráncalo, heme aquí, Señor, arráncalo. No nos quedemos con esas cosas, porque nos vuelven enanos espirituales. Amén. Ahora, miren algo, vámonos a Marcos 7. Con esto voy a ir terminando. Marcos 7, 21. ¿Lo tienen ahí? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué son? ¿Cómo las podríamos llamar? ¿Deseos engañosos? Sí. Todo esto que leemos en estos 3 versículos son cosas que afectan al hombre moralmente. Estas 13 cosas afectan al hombre moralmente. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la avaricia, el engaño, sí tienen mucho que ver con lo espiritual. Pero muchas veces ni siquiera le vemos el lado espiritual, porque usted se da cuenta que un hermano o una hermana están en adulterio porque lo ven. ¿O no? O que un vecino está en adulterio porque lo ven. ¿No es eso una cosa moral? Pero cuando Dios nos llama y nosotros le decimos, Señor, heme aquí, el Señor comienza a trabajar con ese lado moral de cada uno de nosotros. Y les voy a adelantar algo, después se los voy a explicar paso a paso. Pero los malos pensamientos son el 90% inconsciente en nosotros y pertenecen al ámbito del Padre. El 10% son estas otras 12 cosas que están aquí, que están dentro del viejo corazón y son parte del ámbito del Hijo. ¿Qué quiere decir esto de ámbito del Padre o ámbito del Hijo? Son la forma o el área donde trabaja cada uno.
Ellos son uno, pero trabajan de diferente manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo en nosotros va a permitir circunstancias para que este 10% nosotros lo entreguemos en el altar del holocausto y sea consumido por su fuego santo y lo quitemos de una vez por todas de nuestro corazón. Pero a la vez que nosotros le estamos diciendo, Jesús, quema con el fuego de tu espíritu esto, Señor, quema la lascivia, quema los engaños, quema el adulterio, quema la fornicación, quema todo esto, Señor. Nosotros estamos trabajando, pero el Padre está trabajando en nuestro 90% inconsciente, limpiándonos de nuestros malos pensamientos. A raíz de los malos pensamientos es que nosotros pecamos en contra del Hijo con estas 12 cosas pecaminosas que salen de nuestro viejo corazón. Mis amados hermanos, ¿cómo empieza un adulterio? Más que en la mente. ¿Cómo empieza un engaño? Más que en la mente. Pero nosotros no somos dueños de eso en un sentido. Pero por el otro lado, cuando Jesús nos muestra y nos dice, esto es lo que hay en tu corazón. Y el Señor es fiel. El Señor nos muestra, y a veces las cosas no son naturales, son espirituales. Estamos adulterando contra nuestro esposo celestial, teniendo ídolos en nuestro corazón, y el Señor nos muestra por un sueño, por una visión, por la palabra, por un profeta, aquí está tu problema. Nuestro trabajo en ese 10% es, Señor, sí, aquí está. Heme aquí, Señor, quémalo, quémalo. No lo quiero, llévatelo, arráncalo, pon el hacha en la raíz, Señor, arráncalo. Y el Padre comienza a trabajar con esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente y empieza a limpiarnos. Y llega un momento en que ni siquiera se nos va a cruzar por la mente serle infiel al Señor. Va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a pensar en robarle al Señor, en matar a nuestros hermanos, en hacer lo que a nosotros se nos ocurra, porque el Padre va a haber limpiado ese 90% por nosotros. Y cuando lleguemos allá, el Señor nos va a decir, tú hiciste el 10%, pero aquí está el otro 90%. Mira cuánto creciste, porque allá arriba van a ser manifestadas todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Sharabacoya. Gracias, Jesús.